Hola a todos y a todas de nuevo, o a quien haya allí, o potencialmente pueda haber esto. No sé si va a haber alguien, pero hola, aunque sea. Pues a mí mismo. Y continúo con esta serie sobre mis experiencias con Venezuela, cortando y cerrando ya, voy a concluir y seré breve. Voy a hablar básicamente de mi comparecencia como analista en Telesur en un programa de tertulia, debate político y bueno, me contactaron, estuve en contacto con ellos a través de web, bueno, por videoconferencia y tal, hice una intervención porque básicamente me había dicho, mira, contáctalos porque necesitan un analista español para que les hable de lo que ellos, o sea, Venezuela siempre afilando, digamos, la punta del filón de culpabilizar a España de todos los males endémicos suyos porque les había llevado un atraso ya insoslayable el colonialismo español y tal, a la que podían, pues, no perdían ripio para sacar una imagen de España, pues, a tono con esta idea que quieren infundir ellos a su población, ¿no? De que España es una tierra, pues, caciquil, donde bueno, el neocolonialismo está a la orden del día y tal, y bueno, que en parte eso tiene parte de fondo, pero en cualquier caso ellos son enemigos definidos de cualquier acción institucional española por mantener la cohesión, la unidad o siquiera la vertebración administrativa del Estado. Y son tremendamente seguidistas del separatismo catalán, por ejemplo, y de todo lo que mine, digamos, y de todo lo que mine, digamos, la potencia, ¿no? Española, sobre todo si al mando del Estado están gobiernos que no les han sido afines a ellos, a los maduristas, ¿no? Entonces ellos tenían como la fijazón de hablar, bueno, en términos como de acto dictatorial, de acto caciquil, autoritario y no sé qué, supuestamente por parte de Rajoy, cuando Rajoy, si os acordáis, había iniciado una tímida, por lo demás, y pacata contraofensiva a la hoja de ruta del proceso en Cataluña, y una de las medidas había sido frenar en seco lo que llamaban desde la Cataluña oficial, digamos, la catalanización de la justicia, es decir, la elección de determinados cargos funcionariales y de personas competentes de las instituciones del Poder Judicial en Cataluña desde la Generalitat y desde la red y tejido, digamos, catalanista, independentista y tal. Lo que comportaba también un menoscabo de la lengua española en la judicatura y, bueno, iban en una serie de frentes, digamos, ¿no? Y todo lo definían bajo, digamos, el paraguas de la catalanización de la justicia. Y entonces Rajoy se pronunció en contra de esto y frenó eh, digamos, esa desvertebración de los mecanismos electivos funcionariales del Poder Judicial aquí en Cataluña. Y bueno, y entonces era muy malo y como que ellos querían a alguien que supusieron que era yo, en este caso, alguien como yo, que al ser una persona pues afina a la lucha venezolana antiimperialista, creyeron que también iba a cumplirse en mí como el decálogo, digamos, de la fisonomía identitaria del sujeto, del sujeto, digamos, socialista o rojo desde su punto de vista y tal, ¿no? Y entonces uno de esos rasgos, digamos, fisonómicos para ellos es el odio a España. Entonces supusieron que yo iba a ir en esa línea de decir que era un acto propio de los carceleros de pueblos, que son los españoles y tal, ¿no? Cosa que nada más lejos de mi análisis y les salió el tiro por la culata. O sea, hice un análisis completamente no solo distinto, sino adverso a lo que ellos presuponían que iba a hacer. Bueno, básicamente me preguntaron así por ese acto antidemocrático y contra la autonomía catalana y contra su discrecionalidad administrativa y tal, y qué me parecía, como casi dándome la respuesta en la boca, ¿no?
Y a esto que yo respondo que me parece la decisión, una de las decisiones más importantes para salvar la unidad de España desde que la Segunda República reprimiera a través del general Batet, republicano, el pronunciamiento en Cataluña en el 34 por el cual se declaró la República Catalana en la República Federal Española y tal. Y entonces los republicanos, sin pensárselo dos veces, pues reprimieron esto y acabó, ¿sabéis cómo acabó? Bueno, con Companys en el exilio y tal. Y dije que, bueno, que entonces ya la razón de Estado había hablado, con toda razón, valga la redundancia, y que en el caso de Rajoy, Rajoy estaba también en ese papel, o sea, que era salvar España, porque poner a los jueces y poner la magistratura en manos de las veleidades y de los proyectos, estos sí caciquiles de los separatistas, bueno, pues era abrir la caja de Pandora que mañana te suprimen o te invalidan el uso de la lengua castellana y pasado mañana establecen un canon de fidelidad ideológica, que ellos no lo dirían así, sino como de lealtad a la catalanidad y no sé qué, y bueno, y es un poder del Estado que no puede dejarse al margen del Estado y para ser usado potencialmente por personas que tienen en marcha toda una hoja, toda una agenda de separación que es ilegal y que es inconstitucional, pero bueno, si pasan a colonizar la judicatura en Cataluña, pues pueden conseguir que sus mismos vástagos que ellos ponen a dedo pasen a bailar el agua a todas las medidas que ellos establezcan y demás, ¿no? Cosa que ya habían establecido varias de esas medidas, porque el proceso estaba en ciernes, digamos, y el proceso en Cataluña ya antes de la contraofensiva así timorata de Rajoy, digamos, ya había implicado que habían cerrado el Parlamento, se habían quedado con la llave y habían invalidado una institución representativa en Cataluña porque simplemente para sacar adelante su hoja de ruta necesitaban una serie de votos, una mayoría cualificada que no obtuvieron y entonces como no la obtuvieron, pues decretaron que los escaños que habían votado en contra de todo esto o se habían abstenido, pues no valían y los ciudadanos los ciudadanos catalanes a los que esos escaños adversos al proceso independentista representaban ya no eran ciudadanos, eran súbditos, puesto que su representatividad en términos de un escaño ya no tenía funcionamiento, dado que cuando vieron que por la vía parlamentaria no salía su agenda, cerraron el Parlamento. O sea, eso ya había ocurrido. Entonces Rajoy respondió. Y en parte la respuesta fue eso, de afianzar la centralización de la toma de decisiones en lo que respectaba, en lo que hacía referencia al control justamente al control judicial en Cataluña para que no se fuera de madre, porque, bueno, claramente Puigdemont y los suyos ya decían que iban a sustituir los mecanismos de funcionamiento del Poder Judicial en Cataluña, o sea, eso era totalmente dar un golpe de Estado, o sea, la separación de poderes y su funcionamiento y sus checks and balances, que se llama, ¿no? Los mecanismos de vigilancia y de control entre poderes, justamente para que no haya ningún poder que invalide, se superponga al resto y tal, pues esos mecanismos de check and balances españoles, los separatistas los querían poner en suspenso porque querían sujetar corporativamente al funcionariado del Poder Judicial a un síndic, a un síndic de, a un síndic de función, a un síndic de abogados, o sea, de juristas, digamos, elegido por el poder ejecutivo, ni siquiera por el Parlamento, por el poder ejecutivo, por el Govern de la Generalitat. Entonces, bueno, yo dije esto que era que bueno, que cómo haber hecho lo contrario, cómo haber dado luz verde a esto, si iba en contra de la razón de Estado. Es como si cuando triunfa la insurrección en julio del 36, pues la República Española, o sea, sería absurdo desde su razón de Estado,
hubiera aceptado la supuesta autonomía de Burgos y de la España que había caído en manos de los nacionales, o sea, la hubiera legitimado y la hubiera, digamos, reconocido como algo legalmente en lo que no, ellos no tenían que inmiscuirse desde el Estado Central Republicano para que la España de Burgos hiciera sus leyes y sus reformas y demás y eligiera sus poderes con el beneplácito de la República. ¿Cómo hacer eso un Estado? Y en Cataluña tampoco lo hicieron. Estuviera Rajoy o estuvieran los comunistas. O sea, y bueno, y entonces pues me dieron bastante portada. Hice las declaraciones y tal en la tele y no me bailaron mucho el agua y tal, me cortaron y cuando la presentadora ya veía que, bueno, la presentadora se aseguró de que yo ya no estuviera en antena y no tuviera capacidad de respuesta y entonces ella procedió como a hacer un reanálisis y una reinterpretación en clave, hizo como una crítica de la crítica. Si lo mío había sido una crítica del planteamiento al que ellos tendenciosamente pretendían inducir al espectador, ella me hizo una crítica de la crítica, que eso era caer en la defensa de Rajoy, no sé qué, no, Rajoy no era caer en la defensa de Rajoy, Rajoy había sido el ejecutor de la razón de Estado como si es, bueno, como fue el general Batet desde el poder militar cuando frenó, cuando frenó la insurrección catalana en el 34. O sea, eso. Bueno, por cierto, Telesur, que parece el club de los que hacen los vídeos a la Agenda 2030. O sea, cualquiera que crea a estas alturas que Maduro y su camarilla son antiimperialistas, que vea Telesur a través de Internet o a través de una toma de tierra o lo que sea, y que vea, nada, que vea 5 o 6 días Telesur y ya me dirá qué antiimperialismo es ese. O sea, es el vocero, como canal televisivo, es el vocero más a pies juntillas, más papista que el papa del imperialismo liberal progresista de las costas estadounidenses de la Agenda 2030. Lo tienen, hacen un proselitismo a todas horas de todo lo que es la píldora de la agenda, desde el embrismo LGTI, LGTBI, antihispanidad, indigenismo, decrecentismo económico en nombre de ir en contra del productivismo capitalista. O sea, ya no cal que se invierta ningún dinero porque ellos no quieren invertir, quieren guardárselo todo para ellos. Entonces, invertir y mover la rueda de la economía es capitalista. O sea, es mejor sacarlo a Miami, ¿no? Entonces, apología del decrecentismo, del inmovilismo económico, y del no desarrollo y de la tercermundización endémica de los países del tercer mundo que no puedan desarrollarse en nombre del capitalismo verde y de lo ecosostenible y de la no emisión de gases y no sé qué. Bueno, con el tema también del tratamiento globalizado desde organismos mundiales, de las endemias, de las pandemias, también todo, o sea, todo, lo tienen todo todo, o sea, de hecho, Venezuela a través del Foro de San Paulo, bueno, a través del Foro de San Paulo lo que hace vamos, es acatar y implementar todas las medidas de la agenda que les llegan desde la fracción imperialista, que son sus padrinos en Estados Unidos, que son los liberal en la acepción anglosajona del término liberal, no liberal, solo liberal económico, sino liberal en un sentido moral, social, progre, digamos, medio izquierdista, así, manufacturado en Berkeley y en las universidades de las dos costas, ¿no? Tanto de la costa californiana como de New York y digamos, del triángulo entre Washington, New York, Chicago también, ¿no? Tendencia súper progre. Y, y nada, y eso es Telesur. O sea, eso es Telesur, todo lo que se mueve, que mueve el imperialismo, ellos parece mentira que ven la zarpa del imperialismo a la hora de mover una oposición oficial, digamos que es una oposición de la CIA, y ellos lo sufren en sus propias carnes, y luego, sin embargo, la cantidad de movimientos así también que está el imperio detrás, ellos los promocionan como si fueran rebeliones de masas populares y no sé qué, o sea, son crédulos
ante toda la ingeniería social del imperio. Parece mentira que tienen la ingeniería social del imperio en la cocina ellos mismos, pero bueno, tienen que ser mantenidos en el poder. ¿Y quiénes los mantienen en el poder? Aquellos que les piden una correspondencia a la hora de aplicar las recetas de la agenda, ¿no? Pues ya nada, sin más me despido y espero que os haya servido de algo. Solamente nada, decir al final que no creo que haya nadie que haya deducido eso, pero quien haya deducido un poco de mis experiencias y de un poco las descripciones que yo he dado y tal, que yo hago un brindis al sol a la oposición oficial, digamos, o que les doy algún tipo como de credibilidad, o sea, no les concedo ni siquiera, o sea, evidentemente no les concedo el beneficio de la duda ni ninguna presunción de inocencia, porque la oposición oficial, digamos, venezolana, no es que tenga ya que validarse y esté por ver lo que van a hacer o no, sino que desde las independencias hispanoamericanas, incluida la independencia venezolana, han mandado ellos y que han hecho y cómo han tenido a los países. Pues a gran parte del pueblo en la miseria. Y aparte, ¿qué oposición oficial hay? O sea, básicamente hay dos tendencias, ¿no? La tendencia de la socialdemocracia, digamos, adscrita a la segunda internacional socialista, la segunda internacional socialista, digamos, que aún sigue vigente con vida y tal, a la que está adscrito el propio Carlos Andrés Pérez y Copé y tal, y luego, pues, Capriles, Capiles Radowski, otro J, por cierto, o sea, no falla, pues también, ¿no? De la línea socialdemócrata, pues, ¿qué significa eso? O sea, son los más vendepatrias que hay. Son los más vendepatrias que hay y totalmente alineados con la hegemonía socialdemócrata hasta el momento, hasta que gane Trump, probablemente ahora lo cambiará esa tendencia, pero totalmente afincados a la línea socialdemócrata de sus padrinos en Estados Unidos, Biden y compañía, y Kamala Harris y demás. Entonces, esa oposición. Y luego la oposición, digamos, liberal, ya no en el sentido liberal estadounidense como de izquierdos o así, liberal social de costumbres, sino en el sentido liberal económico, digamos, pues es la otra tendencia opositora venezolana. ¿Y qué significa eso? Pues los fundamentalistas del mercado, por lo demás un mercado por lo demás un mercado siempre intervenido, digamos, por el hecho de que las contratas y las concesiones se las harían ellos a ellos mismos, sus favoritismos cuando ellos dominaran el Estado. O sea, no tampoco es que sería un liberalismo real, ¿no? Se parapetan detrás de la efigie del liberalismo, pero en realidad lo que buscan pues son también los caciques de toda la vida, los descendientes de los hacendados, de los encomenderos, o sea, una burguesía de tipo, no una burguesía productiva, una burguesía importadora, que busca mejores relaciones con los jefes, con Estados Unidos, para hacer mejores negocios y también para vender sus recursos y demás, y bueno, y para poner en pie sus negocios sin que el Estado les cobre, sin que el Estado les cobre nada, pero también dejando al Estado también sin capacidad como para intervenir socialmente en nada y que sea la ley también de la oferta y la demanda laboral la que deje en la cuneta a un porcentaje importante de venezolanos. Entonces, esa es la oposición. La oposición que yo sí apoyaría sería una oposición que dimanara que emergiera del chavismo. Anti, Anti Maduro, anti lo que es el Estado venezolano y su progre burocracia, digamos, y, y realmente una oposición que resucitara las grandes obras de guía, ¿no? De lo que fue el gobierno en Venezuela, Caudillo, Ejército, Pueblo, por ejemplo, de Norberto Ceresole, un gran libro, que fue uno de los libros de cabecera de Hugo Chávez en su momento, y, y realmente pues eso, pues derivar hacia una regeneración profunda desde una vocación de emprendeduría, desde una vocación de tener una iniciativa económica y de poner las pilas a la hora de transformar en valor añadido
los excepcionales y abundantísimos y riquísimos factores productivos que tiene Venezuela. Pero evidentemente la defensa de esa hipotética oposición chavista de cuño primario, digamos, pues no es realista. Y no es realista pues porque el chavismo está muerto ahora. O sea, porque no hay, o sea, para que haya una oposición chavista tiene que haber chavistas y a los chavistas se los ha cargado ideológicamente, porque la base social que podía tener el chavismo ya está descreída. Maduro se los ha cargado, ha sido el enterrador del chavismo, porque y a fortiori las generaciones que ya nacen y crecen con posterioridad a la época, a los good old days, ¿no? Los buenos viejos tiempos de Chávez y tal, no saben lo que Chávez tiene una visión mediada por los que se apropian de la imagen del chavismo, con lo cual para ellos es el diablo porque lo asocian, creen que de aquellos polvos estos lodos, cuando no es así, cuando no tenía que haber ido por estos derroteros y bueno, y en resumidas cuentas, sea como sea el chavismo ahora, no es realista como invocarlo como actor, porque para que fuera un actor debería tener actualidad ideológica y ya se frenó en seco. O sea, no hay think tanks, por decirlo así, en Venezuela actualmente que sean chavistas, no hay una actualización de análisis en función de la situación concreta actual. Hubo partidos también como el PCV que quería mantener en parte la llama viva de lo que fue el viejo chavismo y tal, y que también incluso han sido ilegalizados por Maduro. O sea, lo que no hizo la socialdemocracia de Carlos Andrés Pérez, estos lo han hecho al PCV, lo ilegalizaron los propios estatalistas de Boina Roja, los maduristas y tal. También los colectivos pues en su momento sí que fue un bastión, ¿no? de cultivo, de educación política, de foros de lectura, de compartir ideas, de proponer desde la base en los barrios, en los distritos, propuestas que llegaran hacia estamentos superiores, pero que fueran propuestas formalizadas, con un consenso de apoyo convecinal, que llegaran de abajo y tal. Eso ya no existe, se lo cargó Maduro. Maduro se cargó a los colectivos y reinventó los colectivos lumpenizándolos. La sacó a la gente del barrio, que podía ser más o menos afín a su línea o desafín a su línea, y los sacó y metió a los malandros y a los motorizados y a los lumpenes que son afines a su línea porque son afines al dinero que cobran por parte de la burocracia de Estado. Y como cobran su dinerito y no tienen ningún principio, pues son los malandros de toda la vida que los ha corporatizado, los ha integrado como una especie de tentáculo de Estado en paralelo, ¿no? O sea, eso ha sido el vaciamiento de los colectivos y de los círculos bolivarianos también, de los círculos bolivarianos porque se llenaron de papanatas, estudiantes que profesaban una ideología bueno, de aquí nos vamos a arreglar con una comuna en un terrenito y cada uno intercambiando prácticamente de volver al trueque, una cosa involucionista casi primitivista asquerosa. Entonces, como con eso se frena la producción y la gente se muere de hambre, pues qué gente se iba a sumar a los círculos bolivarianos en el campo, si lo que representaban era usurparles la tierra a ellos para convertirlas en una especie de campo recreacional en el que gente con camisetas del Che Guevara se creía que estaba haciendo la revolución plantando 4 nabos. O sea, y a los que regalaban todo tipo de fuentes productivas y de insumos para el campo, desde el monopolio de petróleos de Venezuela S.A., los hidrocarburos, las fuentes de energía. Si estabas dentro del rollo y estás dentro del rollo, eso es para ti. Los que no estaban tenían que pagarlo y como tenían que pagarlo no podían competir con el tejido bolivariano de fin de semana. Luego se volvían a la ciudad y a sus universidades y tal y pontificaban sobre lo del pueblo que se sentían por haber participado en tareas agrícolas y tal, pero bueno, ¿qué?
aparte de como ejercicio más o menos gimnástico, en términos económicos, ¿qué planteamiento es ese de separar la tierra en innumerables parcelitas, cada una produciendo a su rollo, sin un plan de productividad conjunto, extensiva en el terreno? Pues la gente pues los odiaba y entonces es la imagen que tienen de los círculos, de gente de clase media que, que bueno, que hacen que se sienten bien y tal, y se sienten revolucionarios y tal, pues a costa de hacer que dejen de funcionar como tienen que funcionar los elementos que han de crear riqueza en Venezuela. Y bueno, y así está la cosa. O sea, con lo cual, oposición chavista, no, ya se la cargo, Maduro ya se la cargo. Vale, pues no sé, a lo mejor en un vídeo posterior, a lo mejor, no sé, porque pues depende si me da el punto y me da cierta pereza y tal. Haré un vídeo como más analítico de la naturaleza, de la naturaleza política y de cómo ha extendido sus redes de poder paralelo desde un concepto que es mío, modestamente, o sea, yo no se lo he oído a nadie, el concepto de paraestado, cómo ha funcionado el madurismo generando un paraestado, ¿no? Generando toda una red que no es directamente estatal, pero que es capaz de cooptar y de sobornar con pues con ciertos vilipendios y con ciertos premios y ciertos incentivos y tal, en cada sector de la sociedad y en cada institución de la sociedad civil, de manera que si estás dentro del ajo, digamos, si bueno, pues de lo que explicaba en los colectivos de los barrios y tal, ¿no? Si eres madurista, pues vale, pues te aplauden y te llevas y te pagan por ello encima, y si no te pegan un tiro, te pegan un tiro los malandros contratados por el propio Estado, si hablas, te pasas de la raya, igual que en el campo, igual que en la universidad, pues los profesores que no eran afines también pues fueron desbancados, pues, y entonces un poder que ha funcionado así corporatizando todos los sectores que no tienen un poder político directo, pero que en los cuales pues la gente en su vida cotidiana tiene que, bueno, participa, digamos, y poniéndolos al servicio y poniéndose al servicio del Estado y dándoles unas recompensas por eso y estableciendo un sistema de criba, digamos. También en el ejército, pues ya lo expliqué, ¿no? Como si eres bueno, pues te elevan a general y entonces tienen todo un colchón de generales a los que pagan, bueno, pues son parte de la clase dominante que de la plusvalía que extraen a la gente y tributariamente por medio del fisco a la ciudadanía, pues les pagan la plusvalía enmascarada en un salario, pero no es un salario, es plusvalía en una nómina salarial, o sea, es burguesía militar. Y quien no demuestra pasar por el aro, pues se muere de hambre y aguanta en su grado medio castrense precario, porque está cobrando pues lo que da para hacer una cesta de la compra semanal en un mes es lo que cobra y se le acaba el salario. Y entonces ya el estómago manda y muchos se integran y otros que no, pues tienen su malestar, pero están pisados y vigilados por una cantidad de altos mandos cooptados, que es una cantidad ingente, que es brutal, que es todo una nube, digamos, en el que hay más generales que grados medios, porque son los controladores. Y, y bueno, y los delatores, hay el miedo a las delaciones, etcétera. Bueno, vale, pues gracias y nada, y hasta siempre, hasta un próximo vídeo. Saludos.